de cuero, tipo travesaño. O si no, si quieres más aquí, los tapones de aluminio. Pero para cancha pesada, que son más largos. ¿Eh? Y creo que va a venir con los tapones de punta hoy. Así que ahora enseguidita ya le estamos dando la bienvenida a Alberto. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto de estar aquí en Libre Opinión. Hola Carlos, muy buenos días, muy contento de estar en tu programa. Además, vos sos el mejor periodista de la Nah. historia del periodismo de Argentina de los últimos 100 años. Tu trayectoria es inimitable y nadie puede llegar a la excelencia en la que vos profesionalmente manejás el periodismo. Bueno, ahora vos alabame a mí. Yo después lo alabo a los que van a seguir. Ahora hablamos bien de Florencia Marcarián y hacemos algo similar a lo que estuvo haciendo el gobierno una semana antes de anunciar estas medidas, que se felicitaban entre ellos, ¿no? El Caputo, el mejor periodista de la historia, Milei, el mejor presidente de la historia, para finalmente ayer, después de las 6 de la tarde, desayunarnos los argentinos con que estas exigencias del Fondo Monetario para prestar a este gobierno una considerable suma de 20.000 millones de dólares terminaba de ser aceptada y hoy somos protagonistas de una nueva devaluación no tan alta como la que se hizo al principio de la gestión, pero sí una devaluación muy importante de aproximadamente entre un 20 y un 25%, por lo que todos sabemos hoy, porque fue prácticamente cadena nacional la noticia, la salida casi en su totalidad del cepo. Era algo que pedían los organismos de crédito internacional. El gobierno trataba de no hacer nada hasta después de las elecciones, sin embargo, tuvo que ceder porque no se llegaba con este modelo económico sin una devaluación inminente. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se anuncia es la salida del cepo con una brecha, con una tablita, como te acordás de la tablita de Machiné ahí por el gobierno de la Rúa. Bueno, una tablita que va entre 1.000 y 1.400 pesos. Es una brecha muy grande, ¿sí? Yo te diría que una brecha entre 1.200 y 1.300 podría haber sido algo más lógico. Esto es una brecha grande. Viene después de el primer gran revés de la lucha contra la inflación, porque la inflación de marzo fue la más alta en los últimos 7 meses, Carlos, estuvo por encima del 3,7%. Bueno, doña Rosa nos va a preguntar, pero ¿cómo 3,7% si a mí la carne me aumentó el 10%? Bueno, son esas cosas del INDEC que sigue dando esos números medios extraños y cuestionables, ¿verdad? Pero dentro de lo que son las cifras oficiales, fue la inflación más alta de los últimos 7 meses. Javier Milei, rodeado de ministros y colaboradores con cara de póker, bueno, nos anuncia estas medidas como la culminación de la promesa de quitar el cepo, y lo que trata en su discurso es un discurso que mezcla teorías económicas con algunas verdades y algunas mentiras, con el fin de llevar calma a los mercados. Porque claro, debe llevar calma a los mercados, es su trabajo, porque nosotros después de este fin de semana nos encontramos con un lunes nuevo, desde el comienzo de la gestión, un lunes nuevo donde no sabemos cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Cómo van a reaccionar los ahorristas. Recordemos, Carlos, que en los bancos tenemos
37 trillones de pesos en plazo fijo en Argentina, y si esto se vuelca a dólar entre lunes y martes, obviamente esto termina con helicóptero. Entonces, por un lado, hay una cierta confianza de muchos que consideran que el rumbo económico es el correcto, y esta confianza es mucho más alta que en la época de la Rúa, que fue algo similar, ¿no? Lo dijimos en el programa anterior, el blindaje, por qué esa cantidad de dólares que daba el Fondo Monetario iba a consolidar la economía. Lo cierto fue que voló todo por los aires, los camiones se iban a Ezeiza llenos de dólares, se fugaban los dólares y la economía cayó. Obviamente que De la Rúa en ese momento tenía, creo que el hijo, Shakira y 4 más que lo apoyaban. En este caso, el apoyo al gobierno es mayor. Entonces, lo esperable no es un lunes o una semana de corrida bancaria, sino una semana donde los argentinos nos vamos a dar cuenta en el transcurso de abril que los números de la inflación se nos van a disparar por las cosas, a ver, todo lo que viene importado, obviamente se ajusta automáticamente, no hace falta que lleguen las nuevas compras ni demás, los importadores, y te digo, cuando hablamos de importadores, por ahí muchos creen que estamos hablando de la industria o de especuladores que no fabrican y traen cosas de afuera. Nosotros tenemos importaciones de todo tipo de servicios, productos, productos de consumo masivo, comestibles, así que eso se traslada a precio automáticamente. Después vamos a tener los que hacen sus cálculos, su numerito, y dicen, bueno, vamos a anticiparnos y por las dudas, y viene ahí el famoso y tan dañino por las dudas, ¿no? De algunos fabricantes de Argentina que van a ir acomodando las nuevas listas. Y lamentablemente venimos ya de un marzo donde no se puede contener la inflación. Bueno, ahora supuestamente de esos 20.000 millones de dólares vamos a recibir 12.000 y creo que será todo lo que vamos a recibir porque el otro va a ir para pago de intereses que serán de libre disponibilidad. ¿Por qué no es una tan gran buena noticia no lo del cepo, sino lo de este préstamo del Fondo Monetario Nacional? Porque la buena noticia sería que después de 1 año y medio donde se ha comprobado que no hay nuevas inversiones extranjeras directas en el país que empiecen a impactar ahora, porque cuando hay una inversión en producción, obviamente que el impacto no es inmediato, ¿no? Se inicia la inversión, se inicia la construcción del aparato productivo, de las fábricas, se va tomando el personal, esto empieza a caminar y recién ahí viene el impacto, lleva por lo menos 8, 9 meses, 1 año, depende de la empresa que venga a invertir. Entonces, después de 1 año que no ha sucedido eso, la mejor noticia sería que estos 12.000 millones de dólares vinieran a estar destinados a la producción, porque realmente es el punto débil de nuestro país. El punto débil de nuestro país es, por un lado, tenemos una cantidad de argentinos que siguen cobrando un plan social, o sea, el Estado sigue manteniendo un ingreso para gente que no tiene ni formación ni un lugar donde trabajar. Y por otro lado tenemos la capacidad nuestra de absorber empleo en sus peores índices de la historia. Nosotros no tenemos una economía en desarrollo donde demanda cantidad de empleados. Entonces, ahí es donde hay que cementar y donde hay que apuntar. Que sabemos que no
que este gobierno no cree en la intervención del Estado para generar empleo, y al no creer en la intervención del Estado para generar empleo, estamos todos superdictados a que alguien en el mundo diga, bueno, Argentina es un buen lugar para invertir, vamos a poner nuestras fábricas allá. Lo real es que las fábricas no vienen a Argentina, van a Brasil, van a México, y acá no está llegando esa posibilidad. Entonces, por eso es una mala noticia, ¿sí? Porque estos 12.000 millones de dólares que van a estar entrando van a la ruleta financiera, ¿sí? Entonces, para mantener el dólar en este nivel mínimo, en el máximo, para pasar las elecciones. A ver, estamos hablando de que esto puede llegar a ayudar 2 o 3 meses. Y después, dentro de 2 o 3 meses, en octubre, vamos a estar hablando de vuelta que por culpa de, porque obviamente que siempre la culpa la tiene otro, otra vez estamos negociando los SWAT. Bueno, ahí también hay un ingreso de los SWAT con los chinos, vamos a estar negociando otra vez, adelanto y demás. Es como esa persona que hace 4 o 5 años no trabaja, ese hombre que no trabaja, la mujer tampoco, no entra un peso a la casa, vendieron todo, y la buena noticia es que endeudan, hipotecan la casa por tanto, y claro, sí, van a poder ir al shopping, al supermercado, pero la buena noticia hubiera sido que ese hombre o esa mujer hubieran conseguido un trabajo y ese era su primer mes con un sueldo genuino. Acá lo único que hay de concreto es más deuda, una salida del cepo que los que tengan un poco de sentido común, inteligencia, inmediatamente lunes, martes, miércoles van a cambiar sus pesos por dólares. El que no, los dejará ahí y la velita del gobierno para que no lo hagan. Sigue perdiendo el salario porque esto es inmediato. Y el salario empiezan, bueno, las negociaciones, las conversaciones. El salario sigue perdiendo ante la inflación. Y esto está pasando en un ambiente de recesión. Porque nosotros continuamos la recesión que se genera por enfriar la economía con la nueva gestión de Milei, y esto va a continuar, porque la gente no tiene con qué. Y con respecto a los empresarios, bueno, quienes sean empresarios de empresas multinacionales, empresarios con empresas multinacionales que tengan en el exterior a sus accionistas, por eso te decía el cepo no total, sino parcial, ellos sí podrán acceder a los dólares siempre y cuando se hable de utilidades a partir del 1 de enero de este año. Después una empresa no va a poder salir a comprar dólares porque sí. La buena noticia para los importadores es que ese plazo de 30 días, que obviamente los que tienen filial en Argentina lo podían consolidar y no tenían mucha dificultad, ese plazo de 30 días que se tomaba el Banco Central para girar esos fondos al exterior, ahora se puede hacer inmediatamente. Y después, bueno, recordemos algo muy, muy importante, Carlos, porque hoy no podemos decir lo que pasa el lunes, sencillamente porque si bien el presidente quiere explicar las variables económicas como una ecuación, como algo exacto, sabemos, y vos que estudiaste economía, sabemos que si bien la economía es una ciencia, no es una ciencia exacta. La economía es una ciencia social, porque depende de cómo reaccionan los individuos, depende del comportamiento del individuo. Y el comportamiento del individuo uno lo puede, yo te diría, llegar a
más o menos intuir, pero no lo puede predecir. El lunes abrirá todo con una cautela por ambas partes, tanto empresarios como trabajadores, como gobierno, y en las próximas semanas ahí se verá hasta dónde llega la confianza en el peso, y la confianza en el peso es la confianza en el gobierno, y qué es lo que pasa con la economía en los próximos meses, ¿verdad? Claro, ahora, yo te quería hacer una pregunta, obviamente es interesante y libre opinión de tu parte, por supuesto, eh, pero esta medida no era necesaria, más allá de las explicaciones que vos diste, ¿no? Sí, yo considero también que la franja es un poquito lo que permite que si se va al máximo, hablemos de una devaluación de los valores que vos hablaste, pero ¿no crees que es necesario para que realmente las inversiones comiencen de a poco a ingresar y que empiece la rueda de la producción a hacerlo, teniendo obviamente colchón para la demanda que pueda haber de dólares? Nunca una medida por sí sola soluciona los problemas. Liberar el cepo conlleva a otra situación. O sea, si vos tenés, yo te digo, libero el tipo de cambio, pero te digo, pero lo más bajo que va a llegar es 1000, y lo más alto que va a llegar es 1400. En realidad, no estoy liberando el tipo de cambio como obviamente pasa en otros países del mundo y en las economías florecientes del mundo, donde no hay ningún tipo de piso y techo, sino que el tipo de cambio es algo que tiene que ver con la oferta y la demanda. Claro, fluctúa para arriba Y o para abajo. claro, entonces ahí podemos decir, esto es a ver, se termina la restricción para Doña Rosa de los $200 por mes, pero a ver, Doña Rosa hoy no tiene ese problema porque tampoco tiene los $200 por mes para comprar. Y se eliminan algunas restricciones, como por ejemplo en las tarjetas de crédito, el que viaja. ¿Cuántos de los 45 millones de argentinos viajamos al exterior? Y nos ponemos contentos de que podemos pagar con $1 sin impuestos. Bueno, Igual, eh, igual va a haber, son medidas media acotadas. igual, Ahora, pero terminando de contestar tu pregunta, claro que sí. O sea, dar libre acceso a cualquier moneda, divisa, como se dice en términos económicos, en una economía, es síntoma de sanidad. Pero ¿qué pasa? Esto es una medida entre un montón de medidas, porque ahora para retener estos ahorros que hay en pesos en los bancos, se van a subir las tasas. Entonces, si vos tenés una tasa elevada, para que, bueno, vos no te vayas al dólar, esa tasa elevada es una barrera de contención para la inversión en producción. ¿Por qué yo voy a invertir en producción si es más seguro tener en el mercado financiero? Entonces hay muchas medidas que se necesitan en conjunto, como estas, por ejemplo, que te digo, generación, con lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Levantó las barreras arancelarias. Donald Trump, entre otras cosas, también exige que los bancos financien producción, no solamente operaciones financieras, y además incentiva que las empresas cada vez necesiten de más brazos norteamericanos para producir. Entonces, esta es una medida que se necesitaba, pero bueno, las consecuencias que vamos a sufrir son de las otras cosas que no se hicieron. claro, claro, exactamente. Bueno, veremos cómo responde el mercado el día lunes, el día martes. Desde el punto de vista internacional, los bonos argentinos crecieron con esta medida.
Eh, ya Juana de los Santos también nos hablará del tema de Trump y su retroceso en cuanto a las barreras arancelarias y el castigo a China. China, por supuesto, respondió de la misma manera, y veremos cómo se va desarrollando. Por lo tanto, hasta ahora son opiniones que damos, opiniones controvertidas, si va a servir, si no va a servir. Yo no estoy de acuerdo con la flotación, con el valor que se puso de flotación, porque obviamente los operadores van a tratar de trabajar al máximo. Igual ellos tienen esos 5 puntitos, entre la compra y la venta, van a seguir ganando y trabajando. Lo que hay que ver es si la confianza de la gente, como vos decías, y las tasas que ofrezcan los bancos, si realmente suben las tasas y permanecen los depósitos, aumenta la confianza. De no ser así lo que dijiste, va a seguir la desconfianza, va a haber demanda de dólares y el Banco Central va a tener que salir a intervenir en el mercado. Si bien hay una franja de flotación, pero obviamente va a haber que bancar esa masa monetaria que se va a desplazar a los dólares. En lo que vos dijiste del turismo, bueno, va a haber una tasa, un impuesto tipo país más bajo, pero va a haber una tasa. Lo que me queda todavía duda es si yo puedo mis ahorros en una caja de ahorro en un plazo fijo, vertirlos en billetes y tener los billetes en mi mano. Luego yo dispongo si van al colchón o si van a un plazo fijo o si van a una cuenta en dólares. Pero ver realmente si los bancos tienen la disponibilidad de esos dólares y la FIP, más allá de que obviamente es un dinero blanco, si uno va a comprar dólares al banco, pero si la FIP mete las narices o no. Esas son todas cosas, para la FIP, el arca, ¿no? Son todas interrogantes que todavía quedan por resolver. Sí, el gobierno, bueno, esto ya hace una semana que lo tiene decidido y armado, pero como todo tipo de nueva medida, tenemos que esperar cuáles son los ajustes, las marchas atrás, las nuevas contramedidas que se van a ir dando de acuerdo a lo que recién decíamos en tu programa, que es cómo reaccionan los mercados y cómo reaccionan los individuos. Seguramente. Bueno, atrás tuyo ya, luego de la tanda publicitaria, va a venir el contador y licenciado Néstor Alessandria, que nos va a dar su óptica, que puede coincidir con la tuya o no, por eso siempre decimos que es libre opinión, y va técnicamente, tal vez con palabras fáciles como él suele hacer para que todos entiendan, explicará la situación. Alberto, realmente muchísimas gracias por darnos tu opinión, opinión valedera, respetable, y que obviamente hasta que no esté dilucidado bien todo y cómo responde al mercado, no sabemos si estas medidas, que eran en un caso necesario, van a tener consecuencias, pero consecuencias de las buenas, y no de las malas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Otro para vos y para Alessandro. Muchas gracias por estar con nosotros siempre los sábados. No, exacto, exacto, a la gente. Muchas gracias, Alberto. Chau, chau. Pasaba por este bloque político.